¿Encontraron los ciclos en la bibliografía? Sí, Bien. profe. Genial. Me gusta esto de armar grupos automáticamente, entonces también interactúan con gente de otros grupos. Bien, entonces, vamos a la guía. A ver. Vamos a ir completando entonces cada sala, ¿sí? Me va a ir diciendo cómo completaron, a qué consensos llegaron para completar el ciclo de vida de los hongos. Vamos a comenzar con la sala 3. Bien, Gisela, estamos en hongos. Las actividades de hongos, nos falta todavía ver las de protistas. Entonces, sala 3. Escucho. ¿Cómo fueron completando? Vamos a hacer un punteadito acá en el ciclo, como para organizar las cuestiones principales de este ciclo. A ver ahí los y las delegadas de la sala 3. ¿Qué es lo primero que ocurre? La meiosis. ¿Dónde ocurre? En este caso, cariogamia y plasmogamia. ¿Sí? Ya que estos procesos nos van a dividir al ciclo. Si tuviésemos que hacer una línea, ya todo esto es estadio dicariótico, ¿sí? Y arrancaría el estadio diploide y aquí arrancaría el estadio haploide, ¿sí? Si tuviésemos que completar, sería algo así, para guiarnos primero, ¿sí? Luego de la plasmogamia, fusión de hifas, ¿cómo sería el estado acá? Si se fusionaron las hifas. Dicariótico. Bien, entonces esto se representa así, N más N, ¿sí? Porque piensen que tenemos dos núcleos haploides en esa hifa. En una misma célula, dos núcleos haploides. Por eso se representa de esta manera. N más N. Luego estos dos núcleos se fusionan ante cariogamia. Y aquí, ¿cuál sería la fase nuclear? Luego de esa fusión de núcleos. Diploide. Está fácil, bien, está fácil la suma, es decir, 2N, ¿sí? Diploide. Y luego de la meiosis se restituye aquí el número que caracteriza la mayor parte del ciclo de los hongos, que es 4. Está la pista en las leyendas, así que haploide, bien, N, ¿sí? Entonces, primero, esto es lo que hacemos cuando vamos a analizar un ciclo, más si es un ciclo de vida de hongos, tenemos que tener esta salvedad, ¿sí? Que hay plasmogamia y cariogamia. Entonces, una vez que dividimos este ciclo en función de las fases nucleares, sí podemos analizar qué ocurre con las estructuras y demás, con las hifas, fusión de hifas. Entonces, ¿qué escribieron en el paso A de este ciclo? ¿Qué vemos aquí? Ocurre la plasmogamia entre dos micelios haploides de distintos tipos de apareamiento. Bien, plasmogamia, ¿sí? Se unen estas hifas que se van acercando aquí. Luego, en el B, ¿qué escribieron? Se produce el micelio secundario. Micelio dicariótico, sería el crecimiento del micelio. Crecimiento de micelio dicariótico. Dicariótico, ¿sí? Ese micelio con dos núcleos. Bien, después
representaron ahí en el C. ¿Formación de qué estructura? Lo vemos sobre la Tierra. Del cuerpo fructífero. O del Bien. Basidiocarpo. Bien. Formación del basidiocarpo. Bien. Luego en el D, ahí haciendo un zoom en las laminillas de ese sombrero del hongo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, ahí en el libro seguramente escuché. Bien, formación de basidios en las laminillas. Podría ser usted en el libro general. Se entrecorta un poco, bueno. Es que estoy en la facultad hoy. Bien. En el E, ¿qué escribieron? Que se denomina por repetición nos vamos a acordar de todos estos nombres. ¿De qué se trata, no es cierto? ¿Se escucha? Hola. Un segundo. Bien, regresé. Que llega para consultar. Estábamos aquí, volvemos. ¿No se ve la pantalla? Recién leí en el chat. ¿Se ve? A mí me está cargando, profe, todavía no veo. Ahí recién apareció. Si no estoy hablando. Así, bien. ¿No? Estamos. Entonces, fusión de núcleos, cariogamia, que tenemos escrita aquí. Luego de la meiosis, dijimos en los basidios, se forman las esporas, las basidiosporas. Bien, Luciana, acá sería, se forman núcleos de núcleos diploides. ¿Cómo se llaman esas células diploides en los basidiomicetes? Estas células, ¿cómo se llaman? Tenemos aquí representados, serían estas, ¿sí? Basidios. ¿Qué más? ¿Qué más anotaron? En base a este ciclo. Luego de la meiosis, aquí en el G, ¿qué escribieron? Pueden participar los de las otras salas también. Haploides y se liberan al medio, ¿sí? Liberación, palabras de cómo se llaman estas esporas y se formaron en basidios. Ustedes me dirán.
Basidiosporas. Basidiosporas, ¿sí? Liberación de basidiosporas. Luego caen en el sustrato y ¿qué pasa con esas esporas? ¿Qué pusieron en H? Germinan, bien. Entonces, germinación, todo depende cómo lo encuentren, germinación de basidiosporas. ¿Sí? Y ahí volvemos a empezar. ¿Se entiende el ciclo? Y está difícil, Bien. profe, de aprenderse. Está difícil, pero no es tan difícil, ¿sí? Por eso les insistía con que si comprendemos el ciclo general, va a ser más fácil entender cada uno de los ejemplos, o sea, de los ciclos de los distintos filum, ¿sí? Por eso, con el de Basidio misete, que es el que más conocemos, ¿sí? Los hongos de sombrero, quizás al momento de estudiar, quizás les convenga empezar por estos y luego ir a Zygomicota y Ascomicota, ¿sí? Para que esa es mi recomendación. Siempre comiencen por lo más conocido, ¿sí? Como para que entender lo general y luego ir a esos casos particulares. Bien, entonces, con los otros grupos hacemos un recorrido. La F sería meiosis. Sí, porque acá vemos los 4 núcleos, ¿sí? Entonces está haciendo referencia a meiosis, ¿sí? Ven cómo a partir de este núcleo diploide se forman 4 núcleos haploides, ¿sí? Repaso de clase TP7. Bien, perfecto. Entonces, en los otros es bastante parecido, a diferencia de que en ascomicetes habrán visto que después que ocurre la meiosis, ¿sí? Acá lo mismo, podemos dividir el ciclo. Atenta acá sala 2. Tenemos acá meiosis, vamos a hacer un chin, chin, como hicimos con el otro. Meiosis, cariogamia, plasmogamia. ¿Sí? Son muchas palabras, pero por eso les insisto con que si entendemos el significado de las palabras, es más fácil entender el concepto del proceso y qué implica, ¿sí? Si analizamos la palabra. Entonces, acá sería plasmogamia, ¿sí? Entonces acá tenemos etapa haploide, fíjense que hay fusión de hifas y todavía sigue la etapa haploide, ¿sí? Hasta que se fusionan etapa dicariótica, aquí con los núcleos, y luego dicariótica, luego de la cariogamia, diploide, ¿sí? Y luego haploide nuevamente. ¿Cómo le fue a la sala 2 con el análisis de este ciclo? ¿Lo encontraron en la bibliografía? ¿Cómo le fue? Sí, bien. ¿Cómo fueron completando? Mucho silencio, no sé si... ¿Están ahí? Bien, el mismo razonamiento, ¿sí? Si pensamos desde la formación de esporas por aquí, liberación de esporas, germinan, ¿sí? Si entramos al ciclo de reproducción asexual, se van a formar esas conidiosporas, ¿sí? Y si seguimos en el ciclo de reproducción
sexual, plasmogamia, cariogamia, ¿sí? Para que puedan completar cada una de las partes. Avancemos porque se nos va mucho el tiempo. Vamos con el último, que sería cigomicetes, ¿sí? Lo mismo, identificamos. Chin, chin. ¿Qué procesos? A ver, díganme ustedes para que no esté yo repitiendo siempre. Meiosis. Meiosis. ¿Qué otro? La fecundación, digamos, y tiene otro proceso que es asexual, la reproducción asexual. Bien, reproducción asexual por aquí, reproducción sexual por aquí. Entonces, dentro del ciclo de reproducción sexual, meiosis y después fusión de hifas, que es plasmogamia, fusión de núcleos, cariogamia. ¿Sí? Bueno, aquí lo mismo. ¿Sí? Busquen el esquema en la bibliografía y lean también no solo el pie de la figura, sino también el texto que acompaña ese apartado para poder analizar cada uno de estos pasos, ¿sí? Luego de la meiosis, liberación de esporas, ¿sí? Que germinan, acá el sustrato sería el pan enmohecido, ¿sí? Ese pan que dejamos ahí olvidado, ahí va a crecer rizopus, ¿sí? Entonces, fusión, aquí se van acercando hifas de distintas cepas de hongos, ¿sí? Luego fusión de hifas, plasmogamia, y luego fusión de núcleos, cariogamia. ¿Sí? Con que entendamos esa parte general, estamos más que bien. Bien. Vamos entonces a meternos de lleno en... Bien, acá traje algunos esquemas para reconocer estructuras, ¿sí? En Rhizopus, ¿sí se ve? Sí. Aquí tenemos Rhizopus. ¿Qué podríamos marcar aquí? ¿Qué sería todo esto? A modo de repaso sería. Hifas, ¿o no? El conjunto de hifas conforma el micelio, ¿sí? Aquí tenemos señalada una hifa, ¿sí? Sería ese el 3. Esto que une distintos micelios, ¿se acuerdan cómo se llama? Estolón, ¿sí? Que también vemos en las plantas de otra manera, ¿sí? Pero aquí también, bueno, se denomina estolón. ¿Con qué se fija ese moho al sustrato? ¿Cómo se llama esta estructura? Que también es un micelio, pero aquí se llama rizoide porque le da la fijación al sustrato. Luego, ¿qué tenemos aquí? Si porta al esporangio. ¿Cómo se llama esta estructura que vimos hoy? Le dije que foro hacía referencia a portar algo. ¿Cómo se llama? Esto que vemos aquí. Esporangióforo, que porta los angios en los cuales se van a formar las... ¿Qué es esto que vemos acá? Exactamente, Valentín. Bien, esto sería un ejemplo con Rhizopus y aquí un ejemplo con un Basidiomycete. Como ya tenemos claro el ciclo de vida de los Basidiomycete, aquí podemos ver la estructura, desde irnos a protistas, ¿sí? Micelio, todo esto que es el cuerpo fructífero o basidiocarpo, ¿sí? Vamos a soñar con esa palabra. Aquí vemos bien el detalle de las laminillas, ¿sí? Aquí un zoom a esas laminillas, ¿sí? Y en esas laminillas van a estar, ¿qué estructuras? ¿Cómo dijimos que se llaman? Relacionado con el nombre de este grupo.
los basidios, en los cuales basidiocarpo es todo, ¿sí? Todo el cuerpo fructífero. Esta célula es el basidio en el cual se va a producir la meiosis para dar lugar a qué estructuras se liberan acá. Si se forman a partir de un basidio, son basidiosporas. Exactamente. Bien, y así con cada uno de los grupos. Vamos ahora sí. ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Vamos a meter acelerador. ¿O prefieren que cortemos 3 minutos? ¿Cómo estamos? Vuelvo para verlos, para ver sus nombres en realidad. Cortamos 3 minutos, hasta y media. Y nos reencontramos. Entonces miran hacia otro lugar y se oxigenan un poco. Y media nos reencontramos. Bien, ahí vamos. Está la asistencia en el chat por si quieren completar. Vamos a sumergirnos entonces en el mundo de los protistas. Como dijimos hoy, el apasionante. No era así. Ya se me fue. Bien. Supergrupo protistas. Estamos hablando de organismos con células eucariota. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener bien en claro. ¿Cuáles son las características de este grupo tan heterogéneo de organismos? Bueno, como dijimos, tienen células eucariotas. Varían bastante en cuanto a nivel de organización. Hay organismos unicelulares y hay otros que son pluricelulares, pero llegan a formar agregados, colonias y talos, ¿sí? Pero no llegan al nivel de organización de tejidos, ¿sí? Bueno, viven en ambientes acuáticos o terrestres con altos porcentajes de humedad. La reproducción también puede ser de tipo asexual o bien sexual,
y algunos pueden formar quistes en condiciones ambientales extremas. Bien, para pensar en algunos criterios para clasificar a estos organismos, pensemos que es una inmensa bolsa de organismos heterogéneos, ¿sí? Entonces tenemos que tomar distintos criterios para poder agruparlos. Ahí vamos. En cuanto a la nutrición, estos organismos pueden ser, hay organismos heterótrofos, autótrofos y organismos heterótrofos facultativos. Ahora vamos a ver ejemplos. Heterótrofos, aquí tenemos el que veíamos al inicio, ¿sí? Paramecium. Y aquí este otro organismo que se llama ameba. ¿Sí? Como sabemos, los organismos heterótrofos se caracterizan por la incapacidad de producir su propio alimento, entonces deben ingerir materia orgánica proveniente de otros organismos. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos ingestión de partículas grandes por fagocitosis. ¿Sí? Cuando vimos transporte a través de membrana, nombramos la fagocitosis como uno de un tipo de transporte activo a través de la membrana. ¿Sí? Aquí vemos cómo se extienden los pseudópodos de la ameba, engloban al organismo y lo integran a su citoplasma. Los organismos autótrofos sabemos que realizan fotosíntesis. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo de un alga. Pensemos que son organismos, en este caso, macroscópicos, ¿sí? Que están en los mares, por ejemplo, pero que no tienen tejidos, ¿sí? Piensen en ese detalle, ¿sí? Alcanzan el nivel de talo, que sería como un nivel inferior a tejido. Y luego, heterótrofos facultativos, el ejemplo emblemático es el de las amebas, ¿sí? Euglenas. Borren ameba porque ese es heterótrofo. Heterótrofos facultativos o mixótrofos, también se los conoce porque pueden ser autótrofos o bien heterótrofos, dependiendo de las condiciones del medio. En cuanto al modo de vida, hay organismos acuáticos, terrestres y algunos parásitos, ¿sí? Aquí acuáticos vemos algunas algas filamentosas, ¿sí? Como esta que se denomina Spirogyra, porque justamente los cloroplastos se ubican así como en forma de espiral en las células, ¿sí? Forman filamentos. Esta es Vorticella, si no me equivoco, es un organismo también acuático, presenta aquí cilios que permiten que se alimente. Este es un Plasmodium que podría ser confundido con un hongo tranquilamente, pero no, es un organismo del reino protista. Creo que ahí había imagen de cómo se... Bueno, no. Se movía, pero ahora no. Y organismos parásitos, ¿sí? Que viven a expensas de otro organismo o dentro de otro organismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de protistas, como por ejemplo este, que es un protista flagelado, Leishmania, ¿sí? O Leishmania. ¿Con qué les parece que está asociado este organismo? ¿Con qué enfermedad? Si se llama Leishmania. La leishmaniasis, exactamente. Y aquí un ejemplo de tripanosoma en un frotis sanguíneo. Fíjense cómo se ve entre los eritrocitos el tripanosoma, ¿sí? Causante de la tripanosomiasis. ¿Sí? Algunos ejemplos para que tengan en cuenta para la actividad integradora. Bien, en cuanto a locomoción, dijimos, se pueden desplazar por flagelos, emisión de pseudópodos o falsos pies, ¿sí? Si analizamos la etimología de la palabra, pseudópodos, prolongaciones citoplasmáticas, o por cilios.
Aquí un ejemplo de flagelados, Euglena, el que ya nombramos, que además es mixótrofo, dijimos. Puede ser autótrofo o puede ser heterótrofo. Y presenta flagelos. Aquí vemos ameba en movimiento, ¿sí? Como esas prolongaciones citoplasmáticas le permiten desplazarse. Aquí vemos cómo una ameba ingiere a un paramecio, ¿sí? Sabemos esas prolongaciones, cómo le permiten fagocitar a otro organismo protista. ¿Sí? Una película medio dramática. Y dentro de los ciliados, el ejemplo de Paramecium, que es el que tenemos también para analizar el ciclo de vida en la guía. ¿Sí? Paramecium, como vamos a ver, presenta macronúcleos, ¿sí? Y micronúcleos. Esos micronúcleos son los que se intercambian en el proceso de conjugación, ¿sí? Que van a ver en el ciclo de vida que tienen en la guía. Aquí otros ciliados, ¿sí? Stentor y Vorticella, el que veíamos hoy. Estos son los nombres, los géneros, ¿sí? Para que veamos algunos ejemplos. Bien, si vamos a los protistas autótrofos, ¿sí? Puede haber con nivel de organización de colonias, nivel de organización celular, unicelular, colonias o filamentos, ¿sí? Como los que vemos aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama este organismo? Por ejemplo, en la guía. Y también está que trabaja justamente estudiando estos organismos. Trabaja estudiando los protistas. Bien, se corta. Uy, bueno. La próxima estar en casa. No sé si asegura algo, pero bueno. Bien, este organismo se llama Volvox. ¿Se escucha bien ahora? Bien. Y aquí tenemos el que ya nombramos Spirogyra. Entonces, una célula, ¿sí? Biflagelada, forma parte, piensen que esta sería un puntito de esta colonia. Y esta colonia es una esfera, ¿sí? Piensen, una alga acuática que forma un agregado en forma de colonia. Son un montón de células, ¿sí? Que están interactuando con división de roles en esa gran colonia. Y tenemos la colonia, que sería esta esfera, y dentro de esa colonia se van formando las colonias hijas, que serían las que vemos acá. La idea es que en el esquema puedan reconocer esas estructuras, ¿sí? Células biflageladas, colonia y colonias hijas, ¿sí? El organismo se denomina Volvox, ¿sí? Y es un organismo colonial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. También existen algas verdes macroscópicas, como vimos hoy, ¿sí? Que pueden tener pigmentos verdes, clorofila, ¿sí? Como ulva, por ejemplo. Otras pueden ser unicelulares, como las diatomeas, ¿sí? Unicelulares microscópicas, y tienen ahí un ejemplo también de cómo se dividen estos organismos. Las diatomeas son un mundo también espectacular para conocer, porque están formadas por estas con depósitos de sílice, se forma el exoesqueleto de estos organismos. Y esto permite que puedan ser buenos indicadores paleoecológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que perduran a lo largo del tiempo y permiten caracterizar los ambientes
de hace millones de años atrás, ¿sí? Como para ver un poco la importancia de estos organismos. ¿Sí? Aquí como veríamos algunas diatomeas, que son espectaculares. Si buscan imágenes van a ver de qué se trata, ¿sí? Otras algas, como las algas pardas, ¿sí? O las algas rojas, también son del supergrupo protistas. Y aquí vemos algas rojas, algas verdes y algas pardas. Y aquí vemos estos pseudo órganos que tienen, ¿sí? Rizoide, cauloide y láminas, ¿sí? O rizoide, estípite, tallo y láminas, ¿sí? El ejemplo de lámina de lino. Conocer diferentes protistas, ¿sí? Aquí les pongo una lista de protistas autótrofos, unicelulares, el ejemplo de las diatomeas, protistas autótrofos multicelulares microscópicos, ¿sí? Ahí estaría el ejemplo del Volvox, el colonial, espirogira, que son filamentos, algas verdes filamentosas, y macroscópicas. Y ahí tenemos algunos ejemplos de algas macroscópicas, como Macrocystis, que es uno de los ejemplos que se nombran ahí. Y protistas heterótrofos, como el caso de Paramecium, ¿sí? Bien, nos queda ahí un tiempito, bueno, para ver primero algunas imágenes, ¿sí? Si estuviésemos ahora en el laboratorio, podríamos ver al microscopio algunos de estos ejemplares, ¿sí? A partir de agua de charca, agua estancada, podríamos reconocer Volvox, Paramecio, ¿sí? Acá vemos un Paramecio, acá, fíjense, ¿qué vemos? Ya que está en movimiento, está bueno. ¿Qué serían este organismo con prolongaciones citoplasmáticas que está intentando fagocitar a un paramecio? Fíjense cómo se mueven los pseudópodos. ¿Cómo se llama este organismo? Que lo vimos hace un rato. ¿Se acuerdan? Uy. Que se mueve a través de la emisión de pseudópodos. ¿Alguno anotó? Ameba. Perfecto, Micaela. Bien. Profe, ameba es Sí. lo mismo que amoeba, ¿o no? Ah, bien. Exactamente. Amoeba es el género. ¿Quiere escribir el nombre Ah, bien. científico? Amoeba sp. Y el nombre común es ameba. ¿Sí? Ahí Dale, estamos. gracias. Bien ahí, Brenda. Bien, aquí espirogira de nuevo, una alga verde filamentosa. ¿Sí? Y vemos también en el microscopio cómo los cloroplastos se disponen así como en una forma de hélice. ¿Sí? Este ejemplar, ¿de qué sería? ¿Qué les parece? Si tiene ese exoesqueleto de sílice, ¿cómo se llaman? También son unicelulares. ¿Cómo se llaman estos organismos? Diatomeas. Bien ahí, Micaela está genial ahí con los nombres. Muy bien. Esto es importante que sepan para saber ejemplos de los distintos tipos de protistas. Y aquí les traje algunas otras imágenes. ¿Sí? Fíjense la diversidad de diatomeas que podemos encontrar. ¿Sí? La diversidad de formas y especies de diatomeas. ¿Sí? Aquí Volvox, de nuevo, ¿sí? Colonial, para que veamos un poco cómo se disponen, ¿sí? Estas células biflageladas en esa esfera. Imagínense como una pelota formada por celulitas biflageladas que están conformando esa colonia. Aquí, bueno, nuevamente paramecio, ¿sí? Y aquí vemos algunas de las vacuolas, ¿sí? Vacuolas digestivas.
El paramecio tiene vacuolas contráctiles también, que le permiten expulsar el agua y movilizarse. Están recubiertos ¿de qué? ¿Qué dijimos hoy? Para moverse. ¿Qué estructuras? Flagelos y No son flagelos. cilios. Cilios, esa es la palabra. Piensen que el paramecio está completamente recubierto de cilios, ¿sí? Y eso le permite moverse, y es el movimiento que vemos aquí. Bueno, acá no se ve tanto, pero acá, por ejemplo, le permite moverse, que está todo cubierto de cilios que se mueven para permitir ese movimiento. Y aquí, bueno, un ejemplo también, una imagen de ameba. Bien, ya estamos medio cortos de tiempo, pero vamos a hacer un repaso rápido de las actividades de la guía. La idea es que podamos diferenciar bien entre protistas autótrofos y protistas heterótrofos, ¿sí? Entonces, vamos a la guía, vamos a subir un poco. Y tenemos, primero, en relación a protistas heterótrofos, se me perdió el chat. Entre cilios y flagelos son estructuras diferentes, ¿sí? Los cilios son más cortos, los flagelos más largos. Entonces el movimiento por flagelo se da como en látigo, ¿sí? Los flagelos serían, para pensar en un caso conocido, las Los estructuras de los espermatozoides. espermatozoides. Ah. Exactamente. En cambio, los cilios son pequeñas prolongaciones que se van moviendo de forma coordinada. Piensen como pelitos cortos, ¿sí? Como para pensar en una analogía, que se van moviendo de forma coordinada, ¿sí? Esa es una de las diferencias entre Un cilios y ejemplo flagelos. de los cilios puede ser que era algo del pulmón cuando entraba el aire para liberar, para prevenir que entre cualquier sustancia, algo de eso puede ser. Exactamente, cuando vimos el video de célula eucariota, se mostraba el tejido de la tráquea que presenta es un epitelio ciliado. Entonces, esos cilios permiten la expulsión de las mucosidades. Muy bien ahí la asociación. Perfecto. Entonces, en relación a paramecio, tenemos que buscar este ciclo de vida, ¿sí? En la bibliografía. Entonces ahí nuevamente vamos a la bibliografía, Solomon o Campbell, y buscamos qué ocurre en este ciclo de vida, ¿sí? Aquí nuevamente vamos a tratar de identificar, luego pensemos de la fusión micronuclear, va a haber un estadio diploide, ¿sí? Todo lo que vemos en flecha celeste va a ser diploide, y luego, cuando hay una división de estos núcleos, ¿sí? En dos organismos, todo esto sería fase micronúcleo diploide, perdón, acá, luego de la meiosis, ¿sí? De este núcleo diploide, en 4 núcleos, micronúcleos haploides, ¿sí? Esto léanlo con calma para ir comprendiendo un poco de qué se trata esto de la conjugación, ¿sí? Que es ese intercambio entre micronúcleos que vemos aquí, ¿sí? Un intercambio que aumenta la variabilidad genética de los paramecios, ¿sí? Bien. Entonces, aquí nuevamente vamos a la bibliografía y vamos a señalar cada una de las estructuras, aquí de lo que estábamos hablando recién, ¿sí? El cuerpo completamente recubierto de cilios. Y esos cilios permiten, además del movimiento, de la locomoción, ¿qué proceso? ¿Qué les parece? Si van a traer el alimento, ¿sí? Hacia el surco oral, que sería esta estructura, también favorece la alimentación de estos organismos, ¿sí? O sea, aquí vemos cómo los cilios también van a permitir que el alimento se dirija hacia el surco oral. Aquí tenemos el núcleo, micronúcleo, y las vacuolas. Estas son vacuolas digestivas, vacuolas contráctiles que dijimos permiten que el organismo se mueva más rápido por
expulsión de agua en esas vacuolas. Y creo que está más o menos todo. El recorrido del alimento. Bien. Bueno, y ahí tienen algunas preguntas para ir relacionando, ¿sí? Bien. Luego de protistas autótrofos, tenemos algunos esquemas aquí, imágenes de copia óptica. Aquí nuevamente Volvox. Cómo se da la reproducción asexual en diatomeas. También es muy interesante cómo se forman esas, que aquí está bien representado como cajitas, se las llama como cajitas de vidrio a las diatomeas, ¿sí? Pensemos que se forma ese exoesqueleto de sílice, ¿sí? Por eso también estos organismos tienen muchas aplicaciones desde el punto de vista económico, ¿sí? Se usa el sílice de estos organismos para distintos fines, producciones de productos de limpieza, por ejemplo, ¿sí? Que en relación a eso tienen que investigar acá en este punto. Bien. Aquí un esquema de euglena, que es ese organismo que dijimos es mixótrofo, puede ser autótrofo o heterótrofo dependiendo de las condiciones del medio, el cual, a diferencia de Paramecium, ¿qué estructura para locomoción presenta? Esto que vemos acá, del que estuvimos hablando recién. Flagelo. Flagelo, exacto. Bien, y aquí vemos el núcleo. Y dijimos, es un organismo que puede ser autótrofo, entonces presenta qué organelas. Son las que vemos aquí, en verde. Los Cloroplastos. No, cloroplastos. Perfecto. ¿Está bien? Cloroplastos. Bien. No sé quién se arrepintió ahí, pero son cloroplastos, ¿sí? Estamos en célula eucariota, ¿sí? Si son autótrofos, para realizar la fotosíntesis se emplean estas organelas. Bien. Y aquí para comparar un poco, ¿sí? Entre Paramecium y Euglena, ¿sí? En base a las estructuras. Para locomoción ya estuvimos conversando y nutrición también lo nombramos, ¿sí? Así que ya tienen casi resuelto este punto. Bien, este es el que les nombraba hoy, ¿sí? Una fotografía de Volvox. Entonces, ¿qué señalaríamos aquí? Fíjense que acá están señaladas las células. ¿Qué característica tenían esas células? ¿Se acuerdan? Eran algo así. Células biflageladas, ¿sí? Y bueno, luego todo esto es que acá no está marcado, pero podríamos marcar, que sería toda esta estructura, esta esfera. Una, ¿recuerdan? Este tipo de agregado de células. ¿Hay alguien ahí todavía? no era ameba, ¿no? No, acá estamos en un organismo colonial, ¿sí? Se denomina Volvox, ¿sí? Volvox SP. Entonces, si es un organismo colonial, esas células se disponen formando una colonia, ¿sí? Y dentro de esa colonia, piensen de esa esfera, dentro se localizan las colonias hijas, ¿sí? Pequeñas colonias que luego van a conformar una gran colonia, ¿sí?
Algo así sería la seguidilla de este organismo. Bien. Eso en cuanto a protistas autótrofos. Y finalmente, para protistas autótrofos tenemos el caso de laminaria, ¿sí? Una alga macroscópica que tiene estas partes estructurales. Rizoide, estructuras que se parecen a raíces. Estípite, estructuras que se parecen a tallos. Y láminas, estructuras que se parecen a... ¿A qué? Hojas. A hojas. Bien. Pero no llegan a ser esos órganos, ¿sí? Por eso se llaman rizoide, estípite y lámina. Y aquí tenemos un lindo ciclo también para completar, que difiere un poco de la mayoría de las, porque aquí vemos un ciclo más parecido a lo que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver con esa alternancia de un ciclo haplodiplónico, ¿sí? Entonces, bueno, este también lo pueden encontrar en la bibliografía y detectando siempre primero estos dos grandes procesos, meiosis y fecundación. Bien, y hasta ahí con protistas. Fungi ya lo tenemos resuelto, así que estaríamos estando y llegamos porque pusimos ahí el acelerador. Bien, hay mucho para leer, así que la recomendación es siéntense tranquilos, ahí vayan armándose sus apuntes de protistas y de hongos, ¿sí? Mi recomendación es que, así como vimos en la clase, quizás les convenga empezar con hongos, ¿sí? Que es algo más cercano, más conocido quizás, y luego pasar al mundo de los protistas y a heterogeneidad. Bien, y bueno, el glosario. Vayan armándose ese glosario, van a ver que les va a servir para estudiar, ¿sí? Porque recuerden que tenemos este práctico, protistas y hongos, el práctico que es plantas, luego animales y finalmente tejidos animales, ¿sí? Así que piensen todos los términos todavía que nos faltan por recorrer, ¿sí? Antes del segundo parcial. Así que, bueno, ¿alguna duda, consulta, reclamo? ¿Algo que quieran decir? Soy toda oídos. No, profe, ¿qué por ahí nos recomienda hacer con este tema? Porque por ahí a mí el tema de los ciclos me va a costar un poco aprenderme. ¿Qué hago? ¿Me miro videos de YouTube? ¿Me fijo mejor la teoría? ¿Voy a los libros? ¿Me tomo un poco o qué me recomienda Bien. hacer? Para los ciclos, bueno, la recomendación que les estuve ya diciendo en la clase, sirve mucho tomar ese criterio. Primero identificar dónde ocurre la meiosis y dónde la fecundación, ¿sí? Porque eso ya nos va a permitir ubicar, digamos, dónde está la fase haploide y dónde la fase diploide. Que eso es lo principal en los ciclos de vida de todos los organismos que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, trabajen con esquemas. Bueno, quizá lo que a mí me ayudó cuando estudié estos temas, ser esquemas, ¿sí? Entonces háganse dibujos, quizás eso les pueda ir ayudando a poder ir interpretando y comprendiendo los procesos. Por ahí esa es mi recomendación. Dale, profe, gracias. ¿Y hay Bien. asistencia ahora? ¿Hay que completar un Sí, formulario o...? sí, envié al chat. Ahí reenvío por si alguien no estaba con Ah, vale. ahí. Bien. Ahí está el formulario. Gracias, Bien, profe. cualquier duda, bueno, también nos encontramos el miércoles. Saben que hay consulta a la mañana y si no a la tarde nos vemos en clase. ¿Sí? Así que bueno, si no hay dudas, que sigan bien, ánimo con el estudio y es sentarse a leer. ¿Sí?